Hoy, en este episodio, Bueno, la misma palabra de Dios nos comenta, ¿no? De que los muertos nada saben. los espiritistas dicen que estos espíritus son seres de luz. De hecho, Satanás se presenta como ángel de luz. Bueno, sí podemos, Tony, por medio de la oración, pero nada más hasta ahí, o sea, pelear físicamente con ellos no vamos a poder. Sí, Eso es definitivamente, no vas a poder pelear tú con un ángel. Entonces, si nosotros no estudiamos bien todo esto, pues vamos a ser engañados y seducidos por estas doctrinas de exacto. demonios, ¿no? Ujú. ¿Qué nos quiere decir esta cita? Que nosotros no podemos pelear abiertamente esta lucha porque nosotros no somos rival contra estas huestes de ángeles malos. Y aquí la pluma inspirada nos da a nosotros, nos da la receta para pelear esta lucha con el mundo invisible. Miren la última parte. El hombre de fe, aquí cuando Elena White habla de hombre es el género humano. El hombre de fe y oración, o sea, son dos cosas, la fe y la oración. Debemos de confiar nuestra alma a la dirección divina. De allí, si nos salimos de ahí, estamos en serios problemas. Pero cuando estamos con nuestra alma en la dirección divina, los ángeles de Dios pelean esta batalla por nosotros y con toda la Mm. fuerza del cielo. ¿Cómo la ves, Rolando? Una cita que nos está dejando todo bien claro, no hay, digamos que sería como en Twitter, ¿no? Ojalá y lo miraran los jóvenes, Sí, porque es sí. una cita muy cortita, así que vería en un Twitter, en Ujú, un ex, en un mensaje de texto, y te abarca completamente todo. O sea, te habla sobre ese mundo invisible que está en estrecho, hay un contacto ujú, y están buscando de una otra forma influir entre los seres humanos y obviamente pues, buscan lo que estábamos a veces platicando, ¿no? Sabe más el diablo por viejo que por diablo, o sea, él sabe cómo ujú, actúan los seres humanos, o sea, tiene mucho tiempo, no fue el que los creó, pero los conoce desde la creación y sabe de qué pata coge el humano. ¿Verdad? Y ujú, sabe qué puede influir y sabe qué le puede gustar a cada uno de ellos. ujú. Pero en esta misma cita nos recuerda lo que tú estás diciendo, ¿verdad? La fe y la oración. Hay que Sí. confiar esa alma directamente en la dirección divina, más que nada porque como todo te va a engañar, te va a afectar los sentimientos, te va a afectar la vista y simplemente tienes que obedecer por fe. Ujú. Esta cita la encontramos en tomo 2 de Joyas de los Testimonios. Lean este libro, lean Elena White hoy más que nunca, porque aquí está lo que Satanás no quiere que usted sepa. ¿Mm? Igual que la Biblia. Lean a Elena White. Mira otra cita, mira lo que dice. Y ustedes me van a ayudar a comentar esto también. Esto se encuentra, miren, esto fue en un periódico que se llama Pacific Union Recorder, 17 de julio de 1902. Ujú. Hoy más que nunca, o sea, hoy más que nunca en la historia de la humanidad, necesitamos discernimiento espiritual. ¿A qué se refería eso? Y mira lo que dice, debemos volver la mirada de lo visible a lo invisible. ¿Qué significa esto, Paulina? No nos está diciendo Elena White, miren, empiecen a meterse a eso oculto. No, O no, jugar a no. la Ouija, a jugar a la Sí, Ouija, a hermana. jugar a la A lo mejor por Ouija. eso la hermana Sí. pone. Sino que nos está diciendo que pongamos cuidado lo que Satanás está tramando en el otro lado, ¿m? Para que nosotros estemos apercibidos en esta lucha y que lleguemos, como en la cita anterior, por medio de la fe y de la oración, el Señor va a pelear nuestras luchas contra estos principados y potestades de las tinieblas que quieren destruir a la raza humana. Y mira lo que sigue diciendo. Quienes ahora se dedican a llevar adelante la obra del Señor en la tierra, esto es todos los que creemos en este mensaje del tercer Ujú. ángel, todos estos que creemos en la verdad presente, somos los llamados a llevar esta obra del Señor adelante en la tierra, deben mantener la vista fija en el lugar donde el Señor Dios del cielo está entronizado. ¿Y qué más sigue diciendo? Miren, esto es interesante. De Él deben recibir sus órdenes. Ujú.
O sea que hay otras personas que reciben órdenes que no son de parte de Dios. Pero lo que me llama la atención aquí es que Elena White dice que debemos volver la mirada de lo visible a lo invisible. Debemos de entender esto que se está librando en ese mundo invisible, que nosotros somos eh, como los trofeos directos de esa lucha. Y Ujú, querramos o no, nos guste o no, estamos involucrados en esta lucha espiritual. Que no tengamos manera de cómo pelearla, no, no tenemos. Pero podemos elegir a qué caudillo seguir en esta guerra. ujú. ¿Mm? Bueno, sí podemos, Tony, por medio de la oración, pero nada más hasta ahí, o sea, pelear físicamente con ellos no vamos a poder. Sí, Eso es sí. definitivamente, no vas a poder pelear tú con un ángel. Otra cita más de Elena White, miren, bien interesante. Esto está en esta Consejos cita, para la iglesia. Consejos para la Iglesia, Council Church. Dice, ella sigue hablando acá, Elena White, sobre este mundo invisible. Si el velo que separa el mundo visible del invisible pudiera alzarse y los hijos de Dios pudiesen contemplar la gran controversia que se riñe entre Cristo y los ángeles santos y Satanás y sus huestes perversas a propósito de la redención del hombre, si pudiesen comprender la admirable obra de Dios para rescatar las almas de la servidumbre del pecado y el constante ejercicio de su poder para protegerla de las malicias del maligno, estarían mejor preparadas para resistir los designios de Satanás. O sea que esa lucha, creo que si nosotros pudiéramos ver este mundo, Paulina y Rolando, creo que tuviéramos un problema, o sea, mental quizás, quedaríamos mal. Por eso el Señor en su misericordia no nos permite que veamos esta lucha. ¿Mm? ¿Te has dado cuenta que Acuérdate, cuando... acuérdate lo que le pasó al sirviente de Eliseo, Ujú, ujú, que cuando estaba él, miraba todo el ejército, estaba asustado y miraba a Eliseo muy tranquilo, como si nada. Y le abre los ojos para que mire quiénes estaban de su lado, porque pensó que eran los que estaban ujú, abandonados, que los iban ujú, a... ujú. Y miró la cantidad de ángeles y todo eso, se asombró, ¿no? Carruajes de fuego. Algo que está velado para el ojo humano. Ujú, Pero esta lucha, o sea, este mundo invisible existe. Esta lucha en este mundo invisible existe entre los ángeles de Cristo y Satanás, y el propósito es que Satanás quiere destruir la raza humana y Cristo quiere redimirnos a todos. De hecho, ya murió por toda la raza humana, ya hizo provisión. Entonces, es bien interesante que Elena White hable de ese mundo invisible ujú, y que Satanás trate de provocar a la curiosidad que el humano tiene por naturaleza ujú, para seducirlo poco a poco de una manera sutil. Esto no es un trabajo de un chasquido, sino que ujú, lleva un proceso, un ujú, proceso, un proceso. Y cuando Satanás considera que es el momento, él se manifiesta. ¿M? Y en este momento nosotros tenemos que contestar con un escrito está. ¿Eh? Y miren que haciendo recuento de esto, les voy a contar una experiencia muy personal. Sé que Paulina tuvo su experiencia en la Ouija, creo que Rolando también ha tenido su experiencia. sí, Pero platicamos. para mi tiempo de estudiante de colegio, en los años 90 a mí me gustaba mucho el heavy metal, el rock, y Ujú, me dormía escuchando eso. ujú, Para aquel tiempo yo miraba aquello así como inocuo, era como el espíritu de la rebeldía, de la juventud. ujú, Pero una noche estando dormido en mi cama, me despierto y siento que hay una presencia a mi cabecera, pero quería sentarme en la cama y no podía. ¿M? Completamente inmóvil, paralizado y con una presión en el pecho fuerte. En ese momento yo sabía que había algo allí que no era bueno por inercia y me empecé a repetir en mi mente el Salmo 23 que me había aprendido desde pequeño porque había sido demasiado inquieto y mi mamá me castigaba aprendiéndome salmos de la Biblia. Y me aprendí un montón de salmos.
Si yo se los pongo a recitar, puedo pasar casi medio día contándole los salmos, pero que mi mamá me castigaba de esa manera. Vaya a aprenderse ese Fue salmo. buena técnica de Y- tu mamá. sí, y me sirvió en este momento porque empecé a recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Inmóvil, hermano. En mi- Inmóvil completamente. ¿M? Mm. Y pasó no sé cuánto tiempo, de repente, ¡puf! Desapareció y me senté en la cama. ¿Qué pasó? ¿Era una pesadilla o qué? Y bueno, fue el día que he orado más en mi vida, creo. Pasé orando todo el día, asustado, pero la rebeldía, la influencia de Satanás, que él considera el momento exacto para poder contactar a una persona e inducirla en esto del ocultismo. Pero el Ujú, Señor me libró de esta y, y bueno, les puedo decir que de esa misma manera, hablando después con muchas personas, ellos han tenido la misma experiencia o muy parecida. E inclusive en los libros de Sí. ciencia o la psicología hablan ujú, de la parálisis del sueño. ujú, Pero si le preguntas a los mediums, a los espiritistas o a las personas de este mundo oculto, ellos te dicen que esa parálisis del sueño no existe, sino que es un espíritu, unos lo conceptualizan como un ser de luz que quiere contactar a los vivos. Y un ser de luz que nosotros, está oscuro. Está raro, ¿no? sí, los espiritistas dicen que estos espíritus son seres de luz. ¿M? Mm. Pero Bueno, está oscuro. de hecho, Satanás se presenta como ángel de luz. Como ¿M? ángel de luz. Y, Ujú, y la Biblia nos advierte, creo que es en el Evangelio, en las epístolas de San Juan, que inclusive si algún ángel de luz se nos presenta y nos da otra doctrina, que ahora que leímos esta cita son doctrinas de demonios, nos enseña otra doctrina diferente a la de ajá. Jesús y sus apóstoles, sea anatema, o sea, sea maldito. Hay que... Creo que era Pedro, ¿no? Ujú. Entonces, sí, Pedro creo que es. Pedro. La Sí, segunda carta de Pedro, se me hace que es. sí, quiero ver, sí, sí, correcto. Juan nos habla de los que probemos los espíritus, correcto. Ujú, Entonces, eh, nosotros entendemos esa pugna y esa lucha espiritual que nosotros no tenemos idea, no tenemos idea. Y Satanás trata de contactar a diferentes personas de la misma manera como lo hizo conmigo, como lo hizo con ustedes también en diferentes momentos. Y el único que ha permitido que estemos aquí estudiando esto es el Espíritu Santo. ujú, Ahora entendés por qué es la preocupación de distorsionar la figura del Espíritu Santo y que otros pasan peleando y hacen horas y horas de videos explicando sus posiciones, porque ese es el juego de Satanás. ¿M? ujú, ujú, ¿M? Entonces, ese es el juego de Satanás. Si no los mantengo ocupados con esto, con otro, con esta otra ujú, cosa, y cuando tenga oportunidad, el zarpazo, contacto a alguien, me abre la puerta y empiezo a trabajar directamente con él. Es un estratega a la perfección. La estrategia es a la perfección. Hay otra cita que creo que no la tengo aquí, Paulina, creo que la has leído también, que has leído bastante Elena White. Dice que Satanás lleva miles de años estudiando el comportamiento humano Ujú. para poder buscar, o sea, este no está a prueba y error en este momento. ujú. Él ya encontró la curiosidad humana como Y una debilidad. está en el mente, carácter y personalidad, y creo que es al inicio del capítulo 3. Ok, ok. Hay que buscarla. Yo la he leído, pero no la puse aquí en pantalla. Pero es importante ver que no nos estamos enfrentando a un enemigo que no sabe qué hacer. Este enemigo ya destruyó todo el mundo antediluviano por completo. Solo se salvaron Noé y su No, familia. no. Tony no lo destruyó él, ¿eh? Sí, correcto. Pero él lo Nomás indujo soltó a el la caballo. destrucción. Nomás soltó el Él caballo. soltó el caballo. Ok, ok. Entonces, vemos que este no está inventando nada ni probando nada, sino que sabe lo que quiere hacer. Y nosotros, como criaturas, solo tenemos que ser personas de fe y oración, y Ujú. los ángeles van a pelear esta lucha de este mundo espiritual. Pero sigamos más adelante, vamos a ver
hay algo bien interesante acá en la historia y vamos para entender por qué llegamos hasta este momento. Y hay un evento muy importante en la historia de Norteamérica o de Ujú. la historia mundial que se llama el nacimiento del espiritismo moderno, que es lo que tenemos hoy y que ya no es aquel espiritismo antiguito que nosotros veíamos que era inclusive en nuestras culturas era como superstición, había mucha Superstición. superstición. Ujú. Inclusive en los pueblos indígenas nuestros habían historias de espantos, de aparecidos De o duendes. de De duendes, de duendes, nahuales. de nahuales, y cada cultura en toda Mesoamérica ha tenido estas mismas historias, Ujú, pero en este momento nace el espiritismo moderno, pero al verlo y al estudiarlo y conceptualizarlo, te das cuenta que no es nada nuevo ni es tan moderno como se dice en la historia, sino que es la misma estrategia del enemigo que está basada siempre en la misma gran mentira que introdujo en el jardín del Edén. ujú. ¿Y cuál es Sí, esa mentira? simplemente nomás le dio un toque más espiritual. Sí, Simplemente lo adecuó para la época. sí. Y la mentira es, no moriréis, o Ya. la inmortalidad del alma. Ujú, ¿Mm? En este estudio, Paulina, no vamos a discutir ni vamos a mostrar bíblicamente lo que la Biblia dice sobre el estado de los muertos, ya es vasto conocido. Pero no sé si te gustaría hacer un pequeño resumen, Paulina, de lo que la Biblia dice respecto al estado de los muertos. Bueno, la misma palabra de Dios nos comenta, ¿no? De que los muertos nada saben. Por ejemplo, Ujú, en Eclesiastés encontramos ujú, muchas citas. Pues sabemos que, como tú comentabas, en el Edén, Satanás ujú, eso es lo que le hizo creer a la pareja, a la primera pareja humana, ¿no? De que no iban a morir, de que iban a ser eternos. Y de allí pues viene el engaño de que mucha gente cree que cuando tú te mueres o te vas ujú, al cielo o te vas al infierno, pero que tu alma sale fuera de tu cuerpo físico y anda vagando por ujú, allí. Y la misma Biblia, bueno, tiene muchas referencias de que eso no es así, porque entonces estaremos hablando de que si Cristo dice que Él va a venir para resucitar a los muertos, entonces, ¿cuál es muerto? Si ellos ya se supone que están en el cielo o en el infierno, ¿no? ujú, Como dices tú, es un tema muy extenso que ujú, no se podría abarcar aquí, pero bíblicamente sí, todo nos indica que eso no existe. Hay quizás, por ejemplo, la gente se confunde mucho cuando Cristo habla de esa parábola del rico y Lázaro, ¿no? ujú, Pero finalmente era una parábola, era algo que era un símbolo, un simbolismo. ujú. No que realmente el Señor dijera que en realidad Lázaro sí estaba ya en el seno de Abraham. Y bueno, hay mucho material ujú. que nuestros amigos pueden encontrar en internet o en libros donde se nos explica muy bien este estado de los muertos. Inclusive creo, Tony, en el libro, en el estudio de Apocalipsis, tenemos un estudio que hicimos acerca de lo que es el alma, lo que es el espíritu. Cuando estudiamos el quinto sello, allá vamos de esas almas que están debajo del altar. Ujú, Si quieren quizás ahondar un poquito más en esta información, en el tema del quinto sello, ahí lo vimos. Explicamos un poco acerca de esto, qué significa ujú. esas citas que a veces son, nos hacen pensar que realmente sí hay vida más allá de la muerte, pero no es así, bíblicamente no es así. Ok, entonces el punto es dos cosas claras que tenemos con lo que la Biblia enseña, que nosotros no tenemos alma, sino que somos una alma viviente. ¿M? Ujú, Y al separar el cuerpo con el aliento de vida, dejamos de ser un alma viviente. Ok, y vamos al descanso. Y ese aliento de vida que Dios dio es el que Él, nuevamente, la esencia del aliento de vida, Él la recoge, pero no es que somos
No es que tenemos un alma o que somos, el cuerpo es un empaque y que adentro tenemos otro yo, Ujú, como lo enseña el espiritismo o como, como Satanás lo introdujo. Y otra cosa muy interesante, nosotros podemos entender que el único inmortal, la Biblia dice que es Jesús. ¿Mm? De allí, la inmortalidad del alma o la inmortalidad de lo que sea no existe. Inclusive los ángeles en su estado puro, en su estado exaltado, sin pecado, ellos también son sujetos a, a la muerte. Si en un dado caso ellos caen en una situación como la de Satanás, el único inmortal, dice la Biblia, que es Dios. Es No hay Dios. nadie más. ¿M? Es Jesús. Entonces, el nacimiento del espiritismo moderno obedece a esta misma estrategia de Satanás de contactar a la raza humana y seducirla al engaño final previo a la segunda venida de Jesús, donde en este engaño final, ¿qué es lo que va a suceder? Él se va a presentar como Jesús mismo. Y hay una cita de Elena White, que no la puse en la pantalla también, donde dice que inclusive las mismas palabras que Jesús dijo y la encontramos en los evangelios, él las va a pronunciar de la misma manera y con una solemnidad que va a convencer inclusive a los que previamente han sido escogidos. Eso ujú, provoca pánico, o no sé si pánico, sino que debemos estar apercibidos de este engaño que Satanás está preparando. Veamos esta otra cita de Elena de White que nos habla de esto del espiritismo moderno. Y comentémosle lo que dice. Esto es conflicto inminente. Entre las trampas más temibles del gran seductor, ujú, mira el lenguaje que utiliza la sierva del Señor. No dice el gran engañador, sino que la labor de seducción. ajá, Figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del ujú, espiritismo. O sea, así es. de lo más temible que hay, lo más temible es el espiritismo y sus manifestaciones. Ujú, Y mira lo que dice la sierva del Señor. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. ujú, Esto me preocupa. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, esta es la revista dominical. No, no, no. Esta es la palabra de Dios. Juntamente con oración ferviente, por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan fácil, presa fácil para la ujú. seducción. Pero me llama la atención que dice que entre las trampas más temibles. ¿Qué piensas de esto, Bolina? Pues que pienso que esto me hace recordar lo que también vamos a estudiar en Apocalipsis, porque estos milagros del espiritismo tienen que ver con ese fuego que va a hacer descender del cielo la segunda bestia de Apocalipsis 13, que son estos milagros que van a aparecer de curación de enfermos, que también figura con lo que Satanás hará cuando aparezca en esta tierra, así imitando a Cristo. Por eso también es importante que podamos estudiar la forma en cómo va a venir Cristo, porque así no seremos engañados, porque el Ujú, engaño va a ser tan seductor como dice aquí, que el mismo Satanás, dice la hermana Guay, que va a enfermar a la gente y él mismo la va a hacer como que la cura. Y ujú, si nosotros no estudiamos este libro de Dios, a la Biblia, para entender bien lo que allí se nos enseña, entonces vamos a estar en esas tinieblas y cuando vengan esos engaños, que serán ya muy pronto por todo lo que se está desarrollando ahorita en el mundo, Ujú, ese falso reavivamiento que incluye el hacer milagros. ujú. Entonces, si nosotros no estudiamos bien todo esto, pues vamos a ser engañados y seducidos por estas
doctrinas de Exacto. demonios, ¿no? Sí. Ujú. Este es nuestro propósito, estudiar esto, apercibir a otros sobre este engaño, que esto no es así tan sencillo lo que está sucediendo. ¿Crees, Rolando, que Satanás llegue al extremo de resucitar personas muertas en estos falsos milagros? Mm, no resucitarlos, pero mira, hay un avance médico que se llama ahora, le llaman el Lázaro, resucitación de Lázaro. Inclusive Ajá. se le hicieron a un futbolista hace tiempo que Ujú, tenía pocos minutos de muerto, o sea, ya estaba declarado con un paro cardíaco o algo así en la cancha, y lo trataron y lo revivieron, pero se ujú, murió por cuestiones de minutos. Y le ujú. hicieron, se llama una revisión, ¿cómo le llaman? De Lázaro, ¿Resucitación? resucitación de Lázaro, así creo que así se Ujú, llama, así le pusieron. Entonces ujú. tú lo puedes buscar y hay videos sobre ese. Pero no le Sobre, funcionó mucho, ¿verdad? Porque se ¿Mande? murió siempre Lázaro. Se Sí, murió se siempre. murió siempre, pero lo resucitaron, o sea, le ponen eso por la resucitación. Pero mira, lo que dice Paulina es tan interesante porque ella dice que va a imitar los milagros de Jesús. Ujú. O sea que bajo el engaño y eso de las técnicas de hipnotismo y esas cuestiones que Ah, Satanás ha desarrollado, va inclusive a resucitar personas muertas que aparentemente han muerto y volvieron a la vida y van a adorar a este ente que es Satanás, que se está haciendo pasar como ujú. Jesús. O sea, Pero, tenemos que Ro- prepararnos para ese engaño, ¿eh? ¿Sí? ajá, sí, Rolando y Tony, bueno, bueno, en todo lo que es las lecturas del Espíritu de Profecía que yo he tenido, no he visto que ella mencione algo como que Satanás vaya a resucitar o pareciera que resucita a alguien, porque de hecho Satanás no puede dar vida. no O puede sea, dar vida. No puedes, él, ujú, él no puede hacer eso. Él lo que menciona hermana Guay es que va a darle la enfermedad a una persona y luego él mismo la va a hacer como que la cura. Ujú, Ahora, eso que mencionaba Rolando de esta persona que aparentemente murió, bueno, yo creo que, como dicen, fue un lapso de un momento, ujú, quizás, y con esa energía que tal vez le pasan a uno, el corazón otra vez vuelve a ujú. latir, pero Ajá, no porque en realidad ya la persona esté muerta, ¿sí? ujú. Creo que eso sí, Satanás definitivamente no lo va a hacer. No lo puede hacer, no puede dar vida. Ni siquiera sí. puede matar, hermano, acuérdese. Sí, si Dios no lo permite, no puede matar, pero dar vida él no tiene el poder, Ujú. sí, No. porque el único que tiene poder para crear es Dios. Sí. Ujú. Lo que yo creo que va a ser una obra de engaño Ujú, Ujú. que va a aparentar dar vida a alguien que está muerto, que nunca estuvo muerto tampoco. Ujú. Si exactamente. no, veamos el vudú y ese culto de zombies, que son personas que son como muertos en vida, y algo Bueno, así, pero el engaño va a Sí, ser tan completo y convincente que va a engañar hasta los escogidos. ya, pero es una. si Ujú, sí, fuere pero, posible, porque realmente el que esté preparado no lo va a poder engañar. pero Correcto. esta misma, si se pueden ver ustedes, esta misma cita nos da la respuesta por qué la mayoría son engañados y por qué algunos no van a ser engañados. Porque dice, si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando Ujú, fervientemente, por comprenderlo, no serían dejados en en las tinieblas así para recibir es, doctrinas falsas. Y así es, pero sí. uno de los problemas que tenemos es de que la gente ya no lee, ni siquiera, ya no digamos la Biblia, sino cualquier libro. Tenemos Exactamente. altas tasas de baja lectura en Latinoamérica. Ujú. Sí, Y, así y- y es. sus, y sus Ni, líderes espirituales son TikTok, ajá, Instagram, no están, X. y ahorita ni miran, ya ni el folleto lo leen, hombre, caray. Hay que ver, Es, pastor Entonces es José gratis, Luis. imagínate, sí. imagínate que si no leen ni el folleto, no leen la Biblia y menos el espíritu de profecía, que es el que también nos da más luz con respecto a todos estos temas. No, ya el espíritu de profecía ya lo hacen a un lado porque ya Ujú, dicen que ya está desactualizado, pero bueno. En Ujú, algunos lados, fíjate que hasta tenemos ventaja, en nuestra zona tenemos ventaja, porque tenemos un folleto entero de citas del Espíritu de Profecía para ese trimestre, ujú. pero somos los únicos porque platicando ahí con los de Sudamérica, Sudamérica no tiene ese folleto. ah, caramba. Nada Acá más sí nosotros, ajá, nosotros, la interamericana, nada más sí, la interamericana y Interamericana. nada más. Ahora, si lees estas citas que estamos leyendo, ya te das idea de quién o qué fuerza está detrás Ujú. para que no
entiendan el espíritu de profecía de la sierva del Señor, lo que nos está diciendo acá, Ujú, lo que el Ok. espíritu nos está diciendo. Ese es el propósito. Bueno, y el espiritismo moderno comienza con estas muchachas, las hermanas Fox, en Hydesville, New York. Es una zona ahí por Newark. En el año 1848, esta es la fecha ujú, con que estas muchachas empiezan y aquí se le da el inicio o el banderazo de salida ujú, al espiritismo moderno. Cabe mencionar que Elena White es contemporánea a esto. ujú, También Elena White recibe una visión en la cual se le da luz de lo que está sucediendo aquí. ujú, Y déjenme decirles algo. Y creo que en el próximo programa vamos a tocar más de esto, de estas hermanas Fox, la ujú, conexión de las hermanas Fox con el movimiento de los derechos de la mujer, con el movimiento internacional de la ujú. mujer, que eventualmente deriva el ministerio de la mujer que tenemos dentro de nuestra iglesia adventista No, y el color morado que utilizan. Si buscan en la inteligencia artificial y le preguntan qué significa el color lila y por qué las mujeres del ministerio de la mujer de la iglesia adventista y las mujeres que protestan por los derechos de la mujer que no son adventistas utilizan el mismo color, te van a decir que tiene un vínculo con el espiritismo y el ocultismo de estas muchachas. Entonces, en mm, el próximo programa los invito a que nos acompañen. Vamos a hablar un poco más de las hermanas Fox, su vínculo con el movimiento de los derechos de la mujer, que era lo que abogaban, y vamos a ver cómo esta misma filosofía o esta doctrina de demonios está trabajando dentro de nuestra iglesia. ujú, Y lo que me da lástima que los que saben no dicen, y también el que lo introdujo sabía lo que estaba haciendo. Y ahí vemos a estas hermanas piadosas vestidas de moradito con una bufanda ahí bien bonitas, con este engaño de Satanás. ¿Mm? Esto vamos a hablar en el próximo programa y gracias Rolando y Paulina por acompañarme y comentar esto. No sé si tienen algún comentario antes que terminemos el estudio. Sí, Tony, yo, bueno, quería comentar, no sé si más adelante lo vas a tocar, pero aquí hablando de esta fecha de 1848, o sea, 4 años apenas después de que se predica el mensaje de los tres ángeles. Ujú, Y bueno, ya tú y yo hemos platicado algo sobre esto fuera de pantalla, que precisamente cuando empieza este movimiento de Dios para dar toda esta información al pueblo para que se preparara para su venida, parece ser que el mismo Satanás también, en contraparte, está preparando ya el terreno para el engaño, ¿sí? el engaño final, Eh, sí. sí, porque en esas fechas más o menos ocurrieron varios eventos que tienen que ver con esto del espiritismo, que es ujú, como esa lucha que aquí hemos estado comentando, esa lucha espiritual entre lo que hace Dios para preparar a su pueblo en ese momento para su segunda venida y lo que hace Satanás para entramparlo y no se prepare. Entonces, es muy interesante y no sé si más adelante vas a comentar algo al respecto de todos esos eventos que sucedieron en estas fechas. Claro que sí, Paulina. Y mira, quizás aproximadamente 3 años antes de esta fecha, Elena White ya había estado recibiendo las primeras revelaciones y visiones, Ujú. aproximadamente. Ok, Cuando aparece este movimiento del espiritismo moderno, a Elena White se le da una visión de qué se trataba este asunto y le da una vista amplia a esta visión, este ángel Elena White, qué es lo que va a suceder con este movimiento y se ha cumplido al pie de la letra. Y Satanás, en contraposición a esta mensajera que tiene el Señor para este pueblo, también levanta una profetisa que es como la fundadora de la teosofía y es Elena Petrovna la Blavatsky. ujú, Blavatsky. Ujú. Esta es la profetisa del diablo, la profetisa de los espiritistas, para hacerle la contraposición a la profeta del Señor y a este movimiento del tiempo del ujú. fin. Interesante que todo esto se cocina en estas mismas fechas. ¿Mm? Sí, ¿Ah? efectivamente. Y es muy interesante y muy gratificante a la vez saber que el Señor a su pueblo no lo deja en la Amén. oscuridad.
y que si nosotros estudiamos la Biblia, el Espíritu y profecía, nosotros podemos ser librados de todos estos engaños tan sutiles que Satanás va a desplegar ante nuestra vista antes de que Cristo venga. Amén, amén. Quiero cerrar este programa, quiero que cerremos con este programa con una promesa que hay aquí en el libro de Isaías, en este asunto de la lucha espiritual, de esos principados y potestades de las tinieblas. Miren lo que dice, y esto es una promesa para cada uno de nosotros. Y parece trágico, pero miren lo que sucede acá. Isaías 62. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, esto no se detiene, y oscuridad las naciones, mas sobre ti, Paulina, sobre ti, Rolando, sobre todos ustedes que han decidido a Jesús como su Salvador, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Es una promesa tan hermosa que en esta batalla espiritual, de tanta oscuridad y toda esta tirantez de este gran conflicto, nosotros podemos decidir a Jesús, y está esta promesa de Isaías, que sobre nosotros amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y esto que nos quede en mente, nosotros somos hijos de luz, ¿eh? Nosotros no somos hijos de las tinieblas. Vamos a la Biblia, tengamos fe y oración, y Satanás no tendrá ninguna influencia con nosotros. Resistid al diablo, dice la misma Escritura, y él huirá de vosotros. Pero no lo resista con sus medios, es con fe, oración y estudiando la palabra de Dios. Así que gracias, Rolando, gracias, Paulina, y nos vemos el próximo programa. Vamos a seguir hablando de esta hermana Fox y esa conexión, y después vamos a ir viendo, desglosando todas esas doctrinas de demonios que tenemos, y vamos a ir analizando una por una y cómo nos han afectado nuestra vida diaria, a nosotros, a todo el mundo, e inclusive cómo están trabajando en nuestra iglesia de una manera sutil. Así que nos vemos la próxima. Hasta la próxima, Rolando, Tony, gracias por este tema tan interesante. Nos vemos la próxima semana.